Hola, soy Ana Laura Martínez, soy estudiante de la licenciatura en cirujano dentista del grupo de tercero A y el día de hoy les vengo a platicar sobre el impulso nervioso y el bloqueo de los canales de sodio de mi materia de anestesia. El estímulo nervioso genera un impulso que viaja a través de la fibra nerviosa. Esto es gracias a la energía liberada en la fibra nerviosa. Esta fibra nerviosa va a ser capaz de aportar la energía necesaria para propagar y estimular el impulso. Esto va a conseguir una energía entre los 60 y 90 millivolts en el espacio intracelular respecto al espacio extracelular. Ha evolucionado hasta convertirse en una membrana semipermeable con carga negativa en su interior. Los más involucrados en este proceso son el sodio y el potasio. Esto va a impulsar a igualar las concentraciones de dicho ion tanto a nivel intra como extraplasmático. Trabaja para introducir iones de potasio al interior y sacar iones de sodio hacia su exterior. Todo esto impide una migración pasiva a favor del gradiente de este ion. Está impulsada tanto por un favorable gradiente de concentración como por el gradiente electrostático de la membrana. Cuando se permite el paso masivo de iones cargados positivamente, se produce un cambio de potencial eléctrico, el cual se produce no a través de la membrana, sino a través de unos canales que atraviesan dicha membrana, los llamados canales iónicos o ionoforos. Son estos canales iónicos que atraviesan dicha membrana. En esta imagen los podemos ver de 4 distintos colores. Los canales iónicos son, por tanto, una veloz puerta regulable que origina lo que llamamos la despolarización de la membrana. Esta llamada despolarización se va a definir por la entrada masiva de estos iones de sodio cargados positivamente, originando un cambio de polaridad inferior de la membrana. Estos canales iónicos son los canales que nos van a permitir la entrada de iones al interior de la fibra nerviosa. Estos también sirven para disminuir la toxicidad de los anestésicos locales y darles mayor especificidad. Estos canales iónicos pueden ser por ligando o por voltaje. Estos canales nos van a ayudar a nosotros como odontólogos a descubrir las características y la acción que hace el anestésico local en nuestro paciente y así como elegir el que mejor se adapte a nuestra práctica odontológica. Los principales encargados de la conducción del impulso nervioso a nivel de nervios periféricos son los canales de sodio-voltaje dependientes. Este proceso origina a su vez un cambio de electronegatividad en el interior de la membrana alrededor del canal, alcanzando el siguiente canal iónico y perpetuando el impulso nervioso. Además, este canal iónico va a tener una capacidad de inhibición intrínseca que impide la nueva apertura del canal hasta pasado un tiempo tras su activación. Estos canales de sodio se van a presentar de 3 maneras: la abierta, la inactiva y la fase de reposo. Van a existir varios receptores específicos para la acción de sustancias que actuarían como anestésicos locales, tanto a nivel extraplasmático como introplasmático. Existen 4 tipos. Hay los que se localizan en el exterior de la membrana a nivel de los canales iónicos, otros se localizan en el interior de la membrana nerviosa, hay otros con una acción independiente del receptor y otros que trabajan junto a un receptor. Todos los anestésicos locales, dependiendo de su clasificación, van a ejercer su acción anestésica en base al bloqueo de una u otra forma del canal de sodio-voltaje dependiente. Para que actúe el anestésico y exista bloqueo del canal, es necesario que la puerta de activación localizada esté abierta. Esta va a ser la principal razón que explica que los lugares donde el impulso nervioso es continuo, es decir, la frecuencia de estimulación, se van a producir síntomas de toxicidad mediada por anestésicos cuando el cierre del canal sea mayor. Para comenzar a hablar de este tema debemos de reconocer qué es un axón y qué es una neurona. Un axón es una estructura delgada a modo de cable que puede ser bastante larga y una neurona es una unidad estructural del sistema nervioso que va a ser capaz de transmitir mensajes entre el sistema nervioso central y cualquier otra parte del cuerpo. Estas neuronas existen de 2 tipos, las sensitivas y las motoras. Para estudiar el impulso nervioso debemos de conocer qué es la electroquímica y qué es la electrofisiología. La electroquímica va a ser la secuencia de acontecimientos procedentes dependiendo del interior del exoplasma y la electrofisiología vamos a estudiar la despolarización y la repolarización. Estos dos se van a producir por las distintas concentraciones de iones en ambos lados de la membrana. En su estado de reposo, la membrana nerviosa va a ser parcialmente permeable al sodio, completamente permeable al potasio y completamente permeable al cloro. La propagación de este impulso se mueve a lo largo del axón, estabilizando el equilibrio de reposo de la membrana nerviosa. El potencial transmembrana se invierte momentáneamente. Este equilibrio eléctrico de este segmento del nervio produce corrientes locales. El impulso se va a propagar a través de la membrana hasta llegar al sistema nervioso central. Se acompaña de 2 nervios, el nervio mielínico y el nervio amielínico.
El mielínico es una capa de material totalmente aislante y el amielínico va a estar bañado por un líquido extracelular de baja resistencia. Los anestésicos locales van a interferir en el proceso de excitación en una o más de las siguientes, alterando el potencial de reposo, alterando el potencial de umbral o disminuyendo la despolarización. Pero ¿dónde actúan los anestésicos locales? Existen dos teorías. La primera es la teoría del receptor específico. Esta habla de que se unen a receptores específicos en el canal de sodio, disminuyendo o eliminando la permeabilidad de los iones de sodio y se va a interrumpir la conducción nerviosa. La otra teoría es la de la expansión de la membrana, que es una desorganización general de la estructura de la membrana y expande ciertas regiones, impidiendo el incremento de la permeabilidad a los iones de sodio. La acción principal de los anestésicos locales para producir el bloqueo va a ser disminuir la permeabilidad de los canales iónicos de sodio. Van a reducir tanto la velocidad como la conducción. Como se puede observar, la secuencia del mecanismo de acción propuesto para los anestésicos locales se va a reducir en palabras claves, que es desplazamiento, unión, bloqueo, descenso, bloqueo de conducción, depresión a la velocidad, ausencia de potenciales y fracaso para conseguir el valor del potencial. Las formas activas. Todos los anestésicos locales se dice que son anfipáticos porque pueden padecer características hidrófilas y hidrófobas. Un anestésico local sin una porción hidrófila no es recomendable, sin embargo se pueden utilizar como anestésicos tópicos. Las moléculas son escasamente solubles e inestables en agua. Las moléculas de los anestésicos locales van a estar integradas por tres elementos básicos: un anillo aromático, una amina secundaria y un enlace de tipo éster o amida. Los enlaces químicos existen de dos maneras, los amida y los éster. A pesar de la variación del pH y los líquidos extracelulares del pH del nervio permanece estable. Por tanto, el funcionamiento normal de un nervio se ve poco afectado por los cambios en el ambiente extracelular. Estas son dos características que vamos a ocupar mucho al momento de elegir nuestro anestésico local. El pKa constituye el pH al cual la mitad de la sustancia está en su forma disociada y la otra en la forma de ácido. La fracción a la base libre es la fracción difusible y la fracción correspondiente a la catónica será activa que participará en el bloqueo de los canales de sodio. A mayor pH extraneural, mayor va a ser la porción difusible del anestésico local y a menor pH extraneural, mayor será la porción activa del anestésico local. El proceso de bloqueo se va a llevar a cabo en tres etapas. La parte del fármaco va a ser absorbida por tejidos, luego se diluye en el líquido intersticial y termina eliminado por los capilares. Todo esto va a ser la reducción de concentración del fármaco. El tiempo de inducción va a ser el tiempo que pasa desde que la solución entra hasta que se complete el bloqueo. Existen propiedades físicas y acciones clínicas en los anestésicos locales, que es el pKa, la liposolubilidad, la unión de proteínas y la vasoactividad. Para estudiar qué es lo que le hace el cuerpo al fármaco, tenemos la farmacocinética, ya sea que el anestésico entre por vía oral, vía tópica o vía parenteral. Es un pequeño resumen acerca de cómo se crea y se propaga el impulso nervioso y cómo se bloquea el canal de sodio al momento de una intervención de anestesia. Espero haya sido de su agrado. Muchas gracias.